discípulos que lo partieron por la mitad y no negaron a Cristo. Los 3 jóvenes. ¿Tenían ellos fuerza exterior? No, no. Ellos tenían una relación con Dios. Y fue la relación con Dios lo que los ayudó a enfrentar estas persecuciones. Y tantas otras que no están mencionadas en la Biblia, que lo vemos al día de hoy. Creyentes siendo perseguidos, pero aún así no niegan a Cristo. Prefieren morir antes de negar a Cristo. ¿Quién hace eso? Pues mi capacidad humana no la puede hacer. Yo no le puedo decir a usted, pero si me viene, yo no voy a negar a Cristo. Yo puedo decir, yo me amparo en el poder del Espíritu Santo. Y yo sé que si esa relación mía está bien con el Señor, en el momento de la verdad, el Espíritu Santo va a producir en mí el querer como nacer por la buena voluntad del Señor. Y de mi boca saldrá lo mismo, no por mi capacidad, sino por mi relación con Dios. No sé si me están entendiendo. Así que es importante la relación, es importante que la iglesia reciba la palabra del Señor. Usted ve tantos problemas, tanta gente que no cambian, la gente siguen siendo iguales, la gente no quiere cambiar, siguen queriendo ser iguales. ¿Por qué? Por la falta de oración. Los altares están vacíos. Los altares de oración, ya no se ora como antes. Ya nadie quiere orar, ni tan siquiera 1 hora, ni tan siquiera media hora. Es una crisis. Por más lengua que hable, por más, no importa lo que te ponga, lo que no te ponga. Si no oramos, si no buscamos el rostro del Señor, no puede haber relación. Tenemos que relacionarnos con Dios en oración. Y esto no puede sonar trillado, ni tampoco hacer oraciones trilladas, sino convencido del poder de Dios. La oración de fe salvará al enfermo y el Señor lo levantará. No solamente lo salva, sino que ¿qué? Lo levanta. Y si hubiera cometido pecado, le serán perdonados. Así de poderoso es la oración. Como dice el próximo verso, dice: confesad vuestras ofensas unos a otros. Se tiene que ver una confesión, tiene que ver perdón. Una persona que no sepa perdonar, su oración no puede llegar, pues afecta su relación. Usted tiene que estar en paz con sus hermanos. Yo tengo que estar en paz con mis hermanos. No puede, si eso no existe, si esa paz no está, si esa relación no existe, si no confesamos nuestra ofensa unos a otros, nuestra oración va a ser estorbada. ¿Me están siguiendo, no? Y orad unos por los otros, ¿para qué? Para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. ¿Y cuál es la oración eficaz? La que envuelve todas estas cualidades que acaba de escribir Santiago en cuanto a nuestra relación con Dios, en cuanto al perdón unos con otros. Tiene no solamente una relación vertical, sino una relación horizontal. Por eso la cruz tiene, va hacia afuera y hacia arriba. Relación con el de arriba y relación con nuestros semejantes. Si eso no está, hermanos queridos, si yo no hago eso, por más que yo predique aquí, por más que yo me ponga chaqueta y por más que yo haga, hermano querido, mi oración va a ser estorbada. No va a llegar al cielo, no va a llegar a la presencia del Señor. Y se lo voy a probar ya mismo. En Santiago capítulo 5, verso 17, dice: Elías era un hombre sujeto a pasiones. ¿Cuántos son sujetos a pasiones aquí? O sea que Elías era un hombre, un ser humano como nosotros. No era un ángel, ¿no? Elías era un ser humano como nosotros, pero un profeta, semejante a las nuestras. Y oró fervientemente para que no lloviese. ¿Por qué oró? Para que no lloviese. ¿Verdad que sí? Léanlo otra vez. Elías era un hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras. Y oró fervientemente ¿para qué? Y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Sin embargo, era un hombre sujeto a pasiones como nosotros. Como nosotros. Pero su oración, ¿qué? Llegó. Mi pregunta entonces, ¿responde Dios a las oraciones? Amén. Pero tenemos que tener fe. Tenemos que estar alineados a Dios. Amén. Y como dije, oigan bien, puede que diga que sí, puede que diga que no, puede que diga todavía no. Será su voluntad. Pero siempre de alguna forma usted sabrá que Dios está escuchando su oración.
¿Me están siguiendo? Estamos alineados con Dios. Y el verso 18 dice lo siguiente. Y otra vez oró. ¿Qué dice? ¿Cómo dice? Otra vez, ¿qué hizo? Oró. Y el cielo dio lluvia. La primera vez que oró, ¿qué pasó? Cesó la lluvia. La segunda vez que oró, ¿qué pasó? El cielo dio lluvia y la tierra produjo su fruto. Así que era una oración consistente de fe. Creyó Elías en el poder de Dios cuando él oraba a Dios, creyendo que Dios responde a su oración. Es por eso que nosotros tenemos que creer a Dios, creer en el poder de Dios. Primero de Corintios capítulo 2 y verso 12. Dice lo siguiente: y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo. ¿Qué no hemos recibido? ¿Cuál es el espíritu del mundo? ¿Alguien me puede ayudar? El espíritu del mundo, ¿cuál es? Tiene que ver exactamente con el sistema. ¿Cómo? Exactamente todo lo que se relaciona a la incredulidad, todo lo que se relaciona fuera de lo que concierne al reino de Dios. Espíritu que se mueve. ¿Quién gobierna en este sistema? El príncipe de las tinieblas. Por lo tanto, nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de ¿quién? Entonces, ¿qué espíritu hay en nosotros? El de Dios, que Dios nos dio, soplo de vida, su presencia, Espíritu Santo. Para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Quiere decir que para poder entender lo que Dios compartió con nosotros, tenemos que tener ¿qué? El Espíritu de Dios. Tiene que haber relación. El hombre natural no lo va a entender. El hombre espiritual lo entiende. El hombre natural jamás podrá atender y recibir la revelación necesaria para entender la importancia de todos los elementos que envuelve a una respuesta en nuestras oraciones. Por eso nuestras iglesias seguirán mermadas, diezmadas en los cultos de oración, que no saben ni qué pedir. Yo no sé ni qué hacer más. Cuando usted no entiende que cuando usted se presenta ante el Señor, usted tiene tantas cosas que pedirle a Dios, por su familia, por sus hijos, por su vecino, por el empleo, por los estudios, por las misiones, por tantas cosas. ¿Ven? Pero como no estamos dentro de esa, conectados a ese ambiente espiritual, no entendemos lo que Dios nos ha concedido. En otras palabras, mucha gente no valorizamos lo que Dios nos ha dado, las herramientas que Dios. ¿Quiénes somos nosotros? Que no somos una iglesia cualquiera porque nos enfocamos en lo incorrecto. Nos estamos enfocando en lo incorrecto. Y es por eso que la iglesia ha ido mermando en ese sentido, desde la perspectiva espiritual. Y vuelvo y le digo, estoy hablando en general. Amén. Entonces, cuando usted analiza, si usted fuera a hacer un censo propio suyo, ir a todas las iglesias y ver cómo ha ido la asistencia en todas las iglesias, qué ha estado pasando en las iglesias, qué ha estado sucediendo en el mover, en la asistencia. Ya la gente no tiene tiempo para Dios. La gente dice: yo amo a Dios, pero no le dan tiempo a Dios. Analícelo. Analicemos nosotros mismos. ¿Qué tiempo le estamos dando a Dios? Analicemos el tiempo que le damos al televisor comparado a lo que le damos a Dios. Y eso le va a tener alguna respuesta a usted. Analicemos el tiempo que le damos al celular y luego compáralo al tiempo que le está dando a Dios. Y eso le va a responder a usted. Analiza el tiempo que le está dando al trabajo y compáralo al tiempo que Dios le está dando a Dios. Compara y usted va a llegar a sus propias conclusiones. Pues ¿sabe qué? Si le estoy dando más tiempo al celular, al televisor o al trabajo, no estoy bien. Algo me está pasando. O mejor dicho, más importancia, más devoción, más entrega. El tiempo de calidad con Dios, aunque sea menos, pero de calidad. Cuando yo digo tiempo, no necesariamente que mientras usted está trabajando no puede llevar una buena relación con Dios. Pero yo estoy hablando de devoción, estoy hablando del tiempo de adoración, el tiempo de devoción, el tiempo de calidad, que el tiempo que tenemos para llegar al culto y darle un cultazo a Dios como se lo merece, no lo estamos haciendo. Nos quedamos en casa. Nos quedamos en casa. Esa es la realidad, aunque duela, y lo aplicamos a nosotros mismos
No aplica. Y debemos de considerar eso. ¿Por qué? Porque no sabemos lo que Dios nos ha concedido. Todavía no estamos claros. Recibimos a Cristo como nuestro único y exclusivo salvo. Ay, qué bueno que soy salvo. ¿Y qué? ¿Qué estamos haciendo? Estamos cumpliendo. Somos discípulos. Estamos visitando a los enfermos. Estamos orando por los necesitados. ¿Qué estamos haciendo? Entonces, ¿qué le estamos dando a Dios a cambio? Pues no estamos realmente valorizando lo que Dios nos ha concedido, porque no estamos ejecutando, poniendo en función el llamado que Dios nos dio de hacer discípulos. Amén. En 1 Corintios capítulo 2, verso 14, nos arroja un poquito de luz lo que yo estoy diciendo. Dice Pablo, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. El hombre natural es persona que no vive una vida espiritual, que no tiene una vida de relación con Dios, no ha venido a Cristo. No es cristiano. Pero hay cristianos que viven una vida natural. Hay creyentes que a pesar de haberse convertido, se van alejando, distanciando. ¿Me están siguiendo, no? El hombre natural es la persona que no ha conocido a Cristo, que no tiene la experiencia con Cristo. Pero a lo que yo quiero llegar es que hay muchos que son cristianos, que recibieron a Cristo, que viven, aceptaron a Cristo, pero viven una vida casi natural, porque no creen, no tienen vivencia, están y no están, tienen nombre de que viven y están como muertos, el nombre solamente, y están muertos. Entonces tiene una mentalidad natural, no creen, no perciben las cosas que son del Espíritu de Dios. Yo no soy quien para decir en una congregación, una iglesia, pues sabe que tú estás salvo, tú estás perdido, tú estás salvo, tú estás perdido, tú estás salvo, tú estás. Yo no. No, eso lo sabe cada cual. Pero lo cierto es que dentro de la casa del Señor hay personas que piensan en forma natural todavía, porque no han cambiado su forma de pensar. Viven atados aquí y todavía no han entendido las cosas espirituales que Dios quiere compartir con nosotros, porque si lo entendiéramos, hermano, wow. Dice, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son ¿qué? Locura, y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Y una persona que no le sirve al Señor no va a entender nunca. ¿Qué es eso de que Dios sana? ¿Qué es eso de que Dios liberta? ¿Qué es eso que estos locos ahí en la iglesia? Porque es natural, es una persona natural, una persona que no ha tenido la experiencia con el Señor. Pero también hay personas que recibieron a Cristo que tienen una mentalidad natural, que están sentados y son incrédulos. No creen en nada de lo que se relaciona a la parte espiritual. Simplemente no creen. Y esto lo ha ido alejando de lo que es una vida de oración. Cuando usted quiere saber cuán poderoso es una iglesia, usted evalúa el tiempo que dedica a la oración. El tiempo que dedica la iglesia a la oración. El énfasis que le hace. Cuando le pedimos a Dios algo, tenemos que examinarlo, discernirlo. Según esto. Porque para él son locuras y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Todo lo que se relaciona al Señor, todo lo que se relaciona al ámbito espiritual, se tiene que discernir conforme al Espíritu y no aprender. Aprendizaje es bueno en un aspecto, pero todo lo que se relaciona al Espíritu debe ser discernido. Y el Espíritu Santo nos ayuda a entender qué viene de Dios y qué no viene de Dios. Con qué propósito llega a nuestra vida. Qué es lo que Dios quiere hacer con nosotros. Eso viene a través de ese proceso. Cuando dice, porque se han de discernir espiritualmente. Usted entiende el mundo, el mover espiritual, porque usted es espíritu. Pero si es natural, no lo va a entender. No va a entender cuando se habla, hermanos, hay que orar. Orar de nuevo. Pues tanto orar. Si la gente se quedan, si oran, pues que se queden. Porque la oración va a hacer los cambios pertinentes. La oración va a hacer lo que tiene que hacer, lo que yo y nadie puede hacer. Es la oración la que cambia el destino de las organizaciones, de las naciones, de los pueblos, de las iglesias, de los ministerios estancados. La oración abre las puertas de los cielos. El hombre natural dice una cosa, pero el espiritual dice otra, porque lo ve, porque lo entiende, porque se le es revelado, porque lo puede discernir. Así que podríamos decir que la oración es un poder sobrenatural.
Y sobrenatural es que va por encima de lo natural. Lo natural es lo que usted ve, usted entiende, lo que a diario tenemos en mano, intercambiamos. Lo sobrenatural es lo que viene de Dios, lo que está por encima de lo natural. En Lucas capítulo 18 y verso 1 dice, y también le refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de ¿qué? De orar ¿qué? Siempre y no desmayar. Y no vamos a entrar en lo de la parábola porque no tenemos el tiempo. Pero fíjense bien que Jesús, por medio de una parábola, le enseña la necesidad a los discípulos, a sus oyentes, de orar una vez a la semana. Siempre. Y no ¿qué? Desmayar. Por lo tanto, es importante que nosotros entendamos que el Señor nos enseña la importancia de orar siempre, sin desmayar. Ser persistente, insistente. Y la parábola lo describe, no podemos entrar ahora en ella. Pero lo que quise tocar es el verso bíblico donde Jesús mismo reafirma la importancia de que nosotros como iglesia, sus discípulos y nosotros como iglesia, oremos. Y no nos gusta orar. Esa es la realidad. No nos gusta orar a muchos de nosotros. Y en la oración está un secreto. Si el diablo logra su objetivo de paralizar la iglesia, lo primero que hace es le quita el deseo de orar. Y hay dos momentos en que usted debe de orar. Cuando lo siente y cuando no lo siente. Porque la oración no es un asunto de sentir, es una responsabilidad, es un deber, es un mandato del Señor que debemos de orar para no caer en tentación, para poder ver cosas extraordinarias en nuestra vida. Por eso es importante orar, amados hermanos. Orar es necesidad de orar. Orar es una necesidad, no es una opción. No es una opción. Y cuando dice orar siempre, dice aquí, le refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre, en todo tiempo, en las buenas y en las malas. No solamente en las malas. Señor, ayúdame. ¿Y qué pasó cuando te estaba ayudando? A veces nos parecemos al pueblo de Israel, que solamente el pueblo calmaba cuando estaba con las aguas al cuello. Cuando las cosas estaban bien, no podemos repetir esa actitud. El poder sobrenatural de la oración. Pues mire, 1 de Juan capítulo 5, verso 14. 1 de Juan capítulo 5, verso 14 dice, y esta es la confianza que tenemos en ¿quién? ¿Quién es Él? ¿Y cómo sabemos que Dios? ¿Cómo sabemos que está hablando de Cristo? Omar, ¿cómo se sabe que aquí está hablando de Cristo? No, dentro de la Biblia. ¿Por qué decimos que aquí se está refiriendo a Él? Por el contexto. Si usted lee el contexto de 1 de Juan, el capítulo, usted entiende que está hablando de Cristo. Y esta es la confianza que tenemos en Él. Que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, ¿qué va a pasar? Quizás nos oye. ¿Qué dice? Él, dígamelo. ¿Qué dice ahí? Él nos oye. Por lo tanto, esa es la confianza. Tenemos que tener confianza. Pero la confianza es producto de una relación con Él. Mientras más nos relacionamos con Cristo, más confianza tenemos. ¿Me están siguiendo ustedes, no? Por lo tanto, la confianza que tenemos en Él, sabemos que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. ¿Y cuál es la voluntad del Señor? ¿Dónde está registrada la voluntad del Señor? En la palabra. Si no nos adentramos a la palabra, si no nos preocupa leer, estudiar, escuchar, venir a los estudios, no sabemos cuál es la voluntad de Dios. Pensamos más en la voluntad nuestra. Es lo que yo diga. Y lo que yo diga es lo que va por encima. No, porque eso me enseñaron a mí. El que no lo haga como yo diga se pierde, se lo lleva al diablo, se lo lleva al infierno. Entonces nos salimos de aquí. ¿Cuál es la voluntad de Dios? ¿Me están entendiendo, hermano? La voluntad de Dios. Él nos oye. Saber cuál es la voluntad de Dios. Pedimos con sabiduría, sabiendo lo que Dios está dispuesto a compartir con nosotros. Sobre todo, las riquezas en gloria, su amado Jesucristo, la salvación,
los regalos hermosos de Dios, los dones. No nos enfocamos en eso nada más, nos enfocamos en lo más grande, que es la salvación de nuestras almas. Dios lo bendiga. Es confianza. El próximo, y sabemos, sí, es confianza. Aquí vemos el 14, ya lo leímos, el 15, lo leímos, ¿no? Dice, y si sabemos que Él nos oye en cualquiera cosa que pedimos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos que. Sabemos que Él nos oye. ¿Cómo usted sabe que Dios lo oye a usted? ¿Cómo? En su respuesta. Y esa respuesta llega ¿a dónde? Aquí, al corazón, su espíritu. No es una respuesta clara que usted escucha la voz de Dios. Bueno, quiera Dios que todos escuchemos así a Dios, pero no todos lo hacemos. Pero hay una convicción que nos lleva, lo que hace el Espíritu Santo, que nos lleva a la palabra. Y resalta un texto bíblico a nuestra vida que nos hace entender que esta palabra, que es palabra de Dios, choca con nuestro espíritu, con el Espíritu de Dios. Y nos hace entender que esa palabra es para mí. Y la abrazo y le creo. Y si Dios dice, está quietos y conocer que yo soy Jehová, pues entonces eso nos choca si es que estamos pasando por un proceso y sabemos que Él nos está escuchando. Quizás esa respuesta no llegue inmediatamente. Quizás pase el tiempo y en una predicación o una lectura bíblica en su casa usted reciba la respuesta de Dios. Y quizás usted tenga el privilegio de que tenga una revelación o que Dios le hable en el oído. Tenga usted el privilegio. El asunto es que Dios siempre responde. Dios siempre está dispuesto a responder. El otro asunto es que estemos nosotros en la disposición para escuchar a Dios y atender su voz, que muchas veces llega al corazón, como llegó en el caso de Nehemías. Nehemías sintió en su corazón levantarse y reconstruir las murallas de Jerusalén. Así que tiene que haber confianza. Sabemos que si Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hemos hecho. Usted ora, usted le cree al Señor, usted sabe que su relación está con el Señor, que usted está alineado con Dios. Usted puede tener la confianza como un hijo que se acerca a su padre. Cuando el hijo hace algo malo, pues como que siente, lo piensa, ya adultito, ¿no? Lo analiza antes de llegar a su padre. Déjame portarme bien o déjame acumular puntos para que cuando yo le pida algo a papi, pues papi me compre lo que yo estoy pidiendo. Pero déjame acumular puntos primero. Eso es lo natural. En lo espiritual debe de haber una actitud de adoración, de reverencia a Dios y de reconocimiento que Él es el que gobierna en nosotros y no nosotros. Confianza, voluntad. Tenemos que entender cuál es la voluntad de Dios. Y se entiende cuando le entregamos todo a Dios, entregamos todo nuestro ser a Dios. Como dije la semana pasada, Cristo frente a la muerte dijo, la parte humana de Cristo dijo, pasa de mí esta copa. Pero la parte espiritual le dijo, no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y esa voluntad era terminar la obra, es terminar a lo que vino, a entregar su vida por nosotros. Y nosotros tenemos que hacer igual. ¿Cuál es la voluntad del Señor? ¿Cuál es la voluntad? Hágase tu voluntad. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Que le sirvamos, que le dediquemos tiempo, que hagamos discípulos, que trabajemos para su obra, para que entonces nuestras peticiones lleguen a su presencia. Suena como algo que podríamos desarrollar una base bíblica sobre eso. La importancia de que el creyente, que el cristiano trabaje para Dios y reconozca a Dios en todos sus caminos. Voy rápido para terminar ya. La oración es importante. Ora el que conoce o sabe de Dios. No ora cualquier persona. O sea, yo estoy orando a Dios, pero ¿cómo va a orarle a un Dios que no conoce? O sea, lo que abre la puerta a conocer a Dios, primero, una persona que no conoce, que no le sirve al Señor, es cuando se arrepiente. Porque cuando se arrepiente, acepta a Cristo, está conociendo a Dios. Reconoce que necesita de Dios, abre su corazón y conoce a Dios. ¿Me están siguiendo? Lo conoce por la experiencia que tiene, la experiencia salvífica, la experiencia que cada ser humano tiene cuando se rinde a Cristo y va conociendo a Dios. Por lo tanto, ora el que conoce o sabe de Dios. Nuestra oración no es cualquier cosa. Nuestra oración es poderosa, es sobrenatural. Pruébele. Yo les reto a ustedes y a los que escuchan, les reto a ustedes, les voy a retar. Esta semana, el lunes, comiencen ustedes a orar 1 hora todos los días.
Una hora todos los días. Una hora. Dedíquele una hora todos los días. De lunes a domingo. Cierre el domingo en oración una hora. Y yo le reto a usted que usted va a ver resultados. Inmediatamente termine esa oración. Esa campaña. Lo va a ver. Porque lo va a conectar con Dios. Lo va a conectar. Usted va a dejar cosas que a Dios no le está agradando. Y vamos a dejar cosas que Dios... ¿Por qué? Porque el acercarnos a Dios en oración nos lleva a pedirle perdón, nos lleva a que el Espíritu Santo nos santifique, nos ayude en todo y que podamos de alguna forma conectarnos con Dios y con su voluntad. Pruébenlo. Y luego los testifican. Para eso son estos estudios. Primero de Juan capítulo 3 verso 22, ¿cómo dice? Y cualquiera cosa que pidiéramos, la recibiremos ¿de quién? De Él. Porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Por lo tanto, para que la oración llegue y para recibir conforme a su voluntad, tiene que ver, tenemos que reconocer que la palabra tiene que prevalecer en nosotros, los mandamientos de Dios, hacer cosas agradables delante de Él. No podemos vivir una vida llena de enemistad, llena de odio, llena de rencores, porque nuestra oración no va a llegar. Usted y yo tenemos que pedirle perdón, tenemos que aceptar el perdón de otros y pedirle perdón a otros. No podemos cargar amargura, cargar odio. Yo no puedo decir a usted que yo lo amo a usted si yo hago lo contrario. No lo puedo confundir. Usted lo llevaría a usted a una confusión si yo digo yo lo amo y yo hago lo contrario. Lo lastimo, lo maltrato y hago cosas contrarias a lo que es el amor. Eso trae confusión. Cristo no hizo eso. Cristo dijo yo los amo y los amó hasta la muerte. Perdonó hasta el más vil pecador. Perdonó a los que los crucificaron. Y eso es lo que nosotros tenemos que aprender para ser buenos cristianos y para que Dios escuche nuestras oraciones. Dios lo bendiga. La seguridad de que el poder sobrenatural es tal, tiene base en nuestra fidelidad y obediencia a Dios. Para poder experimentar esa conexión espiritual, esa experiencia espiritual, tiene que haber de parte nuestra una fidelidad y obediencia a Dios. Todo lo que estamos hablando, en resumen, quiero ya terminar. Por eso dice, cualquiera cosa que pidiéramos, la recibiremos de Él, porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Una vida desordenada en el mundo, no dando testimonio, hablando de mis hermanos, hablando de mi prójimo. Yo no puedo esperar que después que yo haga eso, ir a un altar y decir, Dios mío, mira las almas. Pero si yo mismo estoy llevando las almas a la condenación, a mis hermanos, a las personas, a mi prójimo, sería un hipócrita delante de Dios. Sería un hipócrita. Porque ese es el sistema que reinaba en los religiosos de los tiempos de Cristo. En San Juan capítulo 9 y verso 31, ¿qué dice el Señor? Dice lo siguiente, San Juan 9:31. Y sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye. Cristo lo dijo. Cristo lo dijo claro. No oye a los pecadores, pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye. Tiene que haber un comportamiento, tiene que haber una disposición nuestra de hacer la voluntad del Señor y estar bien con nuestros semejantes, porque de lo contrario nuestra oración no va a llegar a la presencia de Dios, porque estaríamos viviendo con una mentalidad natural, todo lo analizamos, todo lo calculamos en base a una vida natural, no espiritual, no seríamos personas espirituales, espiritualmente hablando, con relación a la relación con Cristo. Espíritu Santo no estaría gobernando en nosotros. Amén. Y entonces en Santiago hay un texto bíblico que también dice: confesad vuestras ofensas, que lo leo ahorita, unos a otros y orad unos por los otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. ¿Cuál es la oración eficaz del justo? Pues la oración que nos lleva, la relación que nos lleva a perdonarnos unos a los otros, a tener buena relación con Dios, a orar unos por los otros y orar aún por aquellos que usted dice que le hacen mal a usted. ¿Cuántos hacen eso aquí? No me levante la mano. Alguien que le haga mal a usted, ¿usted va a orar por esa persona? Pero eso no lo hace ni usted ni yo, eso lo hace el Espíritu Santo.
que nos mete en una encrucijada y cuando estamos orando viene el Espíritu Santo y nos habla, nos inquieta con deseos indecibles y nos hace orar por esa persona, a pesar de que nos hizo daño o nos quiere hacer daño. Ese es el poder de la oración. Ahora, rapidito y entrego. Yo quiero simplemente leer los versos bíblicos y luego en la próxima estudio vamos a abundar un poquito más de esto. ¿Habrán cosas que impidan que Dios escuche nuestra oración? ¿Habrán actitudes que impidan que Dios escuche nuestras oraciones? Pues sí. Miqueas capítulo 3 y verso 4. ¿Cómo dice? Rapidito. Miqueas 3, 4. Entonces clamaréis a Jehová y no os responderá. No os responderá. Antes esconderá de vosotros su rostro en aquel tiempo, por cuanto hicisteis malvadas obras. O sea, una mala relación con Dios trae consecuencias. Trae consecuencias. Aún en contra de un pueblo que conocía a Dios, sus actitudes y su retorno a la idolatría los llevaba a ausentarse de una respuesta clara y precisa de Dios, del Dios que los libertó. Y nosotros no somos mejores. Es importante que la relación suya con Dios y con sus semejantes esté clara para que no pase lo que le pasó a este pueblo. ¿Me están siguiendo? Miqueas 3:4, pueden anotar. Isaías 59:2, ¿cómo dice? Pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios. ¿Qué hizo división? Iniquidades. Y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no ¿qué? Oír. Quiere decir que las actitudes nuestras, y quisiéramos definir, ¿no?, lo que son iniquidades, etcétera, pero el tiempo ya se me está acabando, lo hacemos en la próxima. Y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. O sea que Dios cierra su oído cuando hay una actitud similar. Los pecados, las iniquidades, todo lo que va en contra de los principios establecidos por Dios en su escritura para poder llevar una buena relación con Dios. Guardar su palabra, guardar sus mandamientos, vivir una vida íntegra con Dios, apartarnos del mal, apartarnos de todo aquello que nos pueda alejar de Dios. Amén. Todo aquello que nos aleje de Dios se convierte en idolatría. Hasta el carro bonito que usted tenga, si lo aleja el carro de Dios, es una idolatría. Porque le está el trabajo, porque le está dedicando. No es que deje de ser bendición, pero usted lo está idolatrando. Hoy no voy para el culto, tengo que lavar mi carrito. Y lo puede ser 2, 3, 4. Cuando viene a ver, vive esclavo de eso. Y se olvida. Son ejemplos no sencillos y simples. Aunque a veces usted cree, bueno, eso no pasa, pero pasa. Zacarías capítulo 7 dice lo siguiente: pero no quisieron escuchar, antes volvieron la espalda y taparon sus oídos para no oír. El pueblo dijo: no quiero escuchar, no me hable, no quiero escuchar. Y Dios hablando y el pueblo no quiere escuchar. Ahora, mi pregunta, en este tiempo, ¿será así? Hay muchos que han conocido la verdad en la iglesia y no quieren escuchar la verdad. No quieren escuchar el consejo bíblico. No quieren escuchar lo que estamos enseñando. No quieren escuchar eso. Lo mismo. ¿Cómo sigue diciendo? Y pusieron su corazón como diamante para no oír la ley ni las palabras que Jehová de los ejércitos enviaba por su espíritu, por medio de los profetas primeros. Vino, por tanto, gran enojo de parte de Jehová de los ejércitos. ¿Cómo sigue diciendo? Y aconteció que así como él clamó, no escucharon. También ellos clamaron y yo no escuché, dice Jehová de los ejércitos. Por lo tanto, en este caso, en el caso de que que no estamos en la actitud, no estamos practicando, que no estamos alineados a la palabra de Dios, viviendo todo lo que yo acabo de mencionar, en cuanto a nuestra relación con Dios y muchas cosas más que no tenemos el tiempo, le fallamos, le damos la espalda a Dios. La espalda a hacer su voluntad. ¿Cómo sigue diciendo en San Marcos capítulo 11, verso 25? Y cuando estéis orando, perdonad. Cuando estéis orando, ¿qué vas a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Perdonad si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas.
Así que si queremos el perdón por nuestras ofensas delante de Dios, nosotros tenemos que perdonar también. Usted no puede, ni yo, te podemos llegar a un altar y Señor, perdóname, y esperar que el Señor nos perdone si no sabemos perdonar nosotros mismos. ¿Me están siguiendo ustedes? Dios les bendiga. Y el 26, porque si vosotros no perdonáis, tampoco vuestro Padre que está en los cielos os perdonará vuestras ofensas. ¿Hay que perdonar, sí o no? Sí, todas estas cosas son parte y muchas más de la importancia de una relación con Dios para que Dios escuche. De lo contrario, si hacemos lo contrario, Dios no va a escuchar. Hay algo que estorba la oración suya. Y usted y yo tenemos que analizarlo. Mateo capítulo 5, verso 23. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar, ¿cuántos traen su ofrenda al altar? Pues cada vez que oramos, llevamos la ofrenda ¿de qué? De adoración, de alabanza, nuestra vida, tu corazón. Y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, a diferencia del primer texto. Aquí ahora dice, no que tú tengas algo contra alguien, sino que tu hermano tenga algo contra ti. ¿Me sigue, no? Porque podemos estar en el altar, Señor, tú sabes que no tengo nada contra mi hermano, Señor, perdóname, aquí estoy. Y el Señor te está diciendo, no, yo estoy claro, es que tú tienes que pedirle perdón al hermano que tiene algo contra ti. Es tu deber. Para yo recibir tu oración, tú deja tu ofrenda allí, vete con tu hermano y reconcíliate con él. ¿Cómo dice el próximo verso? Deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. ¿Están entendiendo, no? Entonces, si no hacemos eso, vivimos bajo un manto de hipocresía. Que a Dios no le agrada la hipocresía. Si algo a Dios no le agrada es la hipocresía. Santiago 5:16, termino. Confesad vuestras ofensas, y concluyo con el mismo texto. Confesad vuestras ofensas unos a otros y orad unos por los otros para que seáis ¿qué? Sanados. Así que es importante entonces que bajo este tema de la oración entendamos que hay una participación nuestra, un deber nuestro de orar y de comunicarnos con Dios. Yo necesito comunicarnos con Dios. Yo necesito comunicarme con Dios y saber que me estoy comunicando con Dios. Y quien me va a ayudar a entender eso es el Espíritu Santo. Y para que el Espíritu Santo me ayude, yo tengo que tener una relación con el Paracleto, con el Espíritu Santo. Y para tener esa relación, yo tengo que apartarme de muchas cosas dentro de mi diario vivir, que son las que estorban que el Espíritu Santo ejecute y me ayude en todas mis debilidades. Y hay muchas cosas, carácter fuerte, falta de perdón, falta de buena relación y tantas otras cosas en la iglesia. Entonces nos preguntamos, para concluir, ¿por qué la iglesia languidece en este momento en cuanto a la relación como consecuencia de la oración? Porque nos hemos apartado de la palabra del Señor y no hemos querido escuchar la voz de Dios en su palabra, no la mía, porque yo lo que he hablado aquí son textos bíblicos y dando una breve explicación, porque los textos hablan por sí solos. La exégesis más profunda y más clara está en el texto. El texto habla por sí solo y el contexto de ese texto. Así que el texto contesta preguntas cuando usted lo estudia y hace un exégesis de ese texto. Y no hay que entrar en argumentos a menos que se quiera aclarar muchas cosas. Por lo tanto, nosotros como iglesia tenemos que entender la importancia de la oración y que cuando se hagan cultos de oración, la iglesia debe estar llena. Hoy este tema de oración era para que la iglesia en su asistencia tuviera... A mí me preocupa. A mí me preocupa. Y yo estoy seguro que todos los pastores les traen la misma preocupación de que hay una iglesia hoy que debe ser imponente, que debe ser fuerte, que ha perdido ese empuje, que ha perdido esa fuerza espiritual por falta de oración, por falta de búsqueda de Dios. Amén. Así que analicemos, hermanos, hacia adelante. Dios los bendiga. Muchas gracias por estar aquí en esta noche.